Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Morales Payares, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad semipresencial. A continuación se presentará la unidad 3 referente a materia de estadística inferencial 2, impartida por mí, Morales Payares José Ángel. En esta oportunidad veremos los temas 12.2, análisis de un factor, y 12.3, análisis de dos factores. Proseguiremos con el 12.2, análisis de un factor. Se define como los métodos de análisis de varianza ANOVA requiere la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. No es simétrica y no pueden ser valores negativos. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra una simetría no sesgada hacia la derecha, únicamente con valores no negativos. Proseguimos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de tres o más medias poblacionales son igual a... Nos plantea la situación en la cual dos medias o dos varianzas son equivalentes a un solo factor. Esto es lo que nos postula la hipótesis nula referente a esto. El valor de P pequeño es una equivalencia al 0.5 de confianza y un 95% de base. Es algo muy básico y siempre está determinado en esos valores. Conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande con un mayor de 0.5 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de dos o tres o más medidas poblacionales por medio de análisis de varianzas muestrales. De un factor se utiliza con datos clasificados en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre si las distintas poblacionales, y nos muestran los siguientes requisitos. La población tiene distribución que son aproximadamente normales, tiene varianzas aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, las muestras son independientes, es decir que no están relacionadas. La diferencia muestral proviene de la población que está categorizada de una sola forma. Proseguimos. Ejemplo, medición de aceleración de pecho en G. En prueba de choque de automóviles, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración, está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u rozamientos. Una aceleración de I de un G es generalmente considerada como el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda a un individuo le está recibiendo una fuerza de 4.1 G. De la misma manera, un individuo desplomarse en una silla está generando una fuerza de 10.1 G. Bajar un escalón es correspondiente a una fuerza de 8.1 G. Proseguimos con el siguiente ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Ejemplos: mediciones de desaceleración de pecho en grados G en prueba de choque de automóvil. Utiliza las medidas de aceleración de pechos incluidas en la siguiente tabla y utiliza un nivel de significancia del 0.5% para someter a prueba la información de que las tres muestras provienen de una población con medias iguales. Se nos muestran los siguientes datos. Primero que todo, se nos dice que se pusieron a prueba 10 vehículos de tres diferentes tipos de automóviles, que serían compacto, mediano y grande, y se nos dan los valores. Para esto yo proseguiré a utilizar la herramienta Minitab para desarrollar el ejercicio. Ok, ya se abrió el documento. Aquí, como podemos apreciar, yo ya tengo los datos guardados para poder realizar el ejercicio. Tenemos los 10 datos en tres categorías o en tres columnas diferentes, para lo cual el primer paso a realizar esto es, vamos a utilizar estadística ANOVA. En estos tipos de casos en el cual te está interesando analizar un solo factor, es necesario realizar un tipo de prueba para poder determinar si se puede realizar este ejercicio, ya que, como sabemos, hay distintos factores que nos delimitan. En este caso realizamos una prueba de un solo factor o otra para poder determinar dichos valores. Y hay que recordar que cuando un valor se encuentra por debajo del punto 5 podemos rechazar, o de la misma manera
complementar que la hipótesis es nula o es rechazada, por lo cual daremos ANOVA y haremos una prueba de igualdad de varianzas. Para esto vamos a hacer que los datos estén en columnas separadas y las respuestas serán factor mediano grande. En opciones tenemos el nivel de confianza del 95, ya que el de significancia fue del 5. Le damos a aceptar. En gráficas le damos en opciones, gráficas, ok, todo correcto. En este factor no moveremos nada, resultados de la misma manera, se queda de la forma en la que está y procedemos con la desviación estándar. Esto también se queda igual. Procedimos a aceptar lo siguiente, le damos a aceptar y nos aparecen los siguientes resultados: hipótesis nula, todas las variantes son iguales; hipótesis alterna, por lo menos una variante es diferente. El nivel de significancia es del 0.05, nos muestra que son 10 valores o 10 muestras, una desviación estándar de 4.3882 en el caso del vehículo compacto, 4.3576 en el caso del vehículo mediano, y en el caso del vehículo grande tenemos un 4.6188, lo cual nos da que tenemos unos intervalos de, en el caso del compacto, de 1.84 a 13.81, en el caso del mediano de 2.34 a 10.62 y en el caso del 3.03 a 9.23, con un método de comparación con un valor P de 0.979 y utilizando el método Levene, la estadística nos muestra un 0.22 con un valor P de 0.808, y aquí podemos apreciarlo de forma gráfica, donde se nos muestra la siguiente tabla que dice lo siguiente, y podemos ver la similitud que hay entre las representaciones gráficas que tienen los tres valores, en este caso los tres tipos de automóviles: compacto, grande y mediano. Podemos apreciar que marca el grande desde el 4 al 7, el mediano del 3.5 al 7.5 y el compacto lo marca desde 3 hasta 8.5, por lo cual podemos decir que en base a esto la hipótesis nula puede ser refutada o fundamentada de la forma correcta. Ya que tenemos esto, podemos ver que según lo que se nos postula sí se puede realizar este ejercicio, por lo cual vamos a proceder a realizar lo siguiente, que sería utilizar la herramienta estadística ANOVA. Ahora sí utilizaremos la herramienta de un solo factor para separar los datos en columnas diferentes. Aquí tendremos nuestras respuestas con compacto, grande y mediano. En comparaciones, en este caso vamos a utilizar todas para poder determinar o analizar cuáles son los valores representativos de esto. Ok, le ponemos a prueba las pruebas y ahora le damos a aceptar. Para lo cual le damos a aceptar nuevamente y nos arrojan los siguientes valores. Dice factor nivel 3, mediano, grande y compacto. Análisis de varianza es un factor GL2, error 27, un total de 29, un SS ajustado de 162.9, un error de 537 y un total de 399.9, un MC ajustado de 61.43 y 19.88, un valor F de 4.09 y un valor P de 0.28, con un valor S de 4.4597. Tenemos que las medias son las siguientes. En el caso del automóvil mediano tenemos una media de 42.10, en el caso del vehículo grande se muestra una media de 39 y en el caso del compacto se genera una media de 44.7, por lo cual podemos determinar que hay cierta variación entre los valores. De la misma manera, la desviación estándar del mediano es de 4.36, del grande del 4.62 y del compacto es equivalente al 4.40.
con intervalos de confianza, significancia del 39.21 al 44.99, mediano, grande del 36.11 al 41.88, y en el caso del vehículo compacto tenemos de 41.81 a 47.59, con una diversión estándar agrupada de 4.4597. En la comparación pareja de Turkey, tenemos la agrupación de información utilizada en un nivel de confianza del 95%, con una media de 44.70. Serían los mismos valores, simplemente que en este caso se agruparon los valores de dos maneras. Es decir, tuvimos un grupo en el cual solo se consideraba al auto compacto y mediano en un grupo A, y de misma forma el auto mediano sirvió como referencia para el grupo B en comparación con el factor del automóvil. En la prueba simultánea pudimos apreciar que la diferencia de las medias en el caso de grande y mediano es de menos 3.10, en el caso de compacto a mediano de 2.6, y en el caso del automóvil compacto al grande hay una gran diferencia de 5.70, por lo cual nos dice que el E de diferencia es equivalente a 1.99 o casi 2, por lo cual podemos decir que los intervalos de confianza tienen una gran variación. Podemos apreciar que en el caso en los que interviene el valor del vehículo mediano tenemos factores negativos, por lo cual en el grande a mediano tenemos un valor T negativo de 1.55, en el caso del compacto a mediano tenemos un valor de 1.30, y en el caso del compacto a grande tenemos 2.83, con un valor ajustado equivalente de la siguiente manera: 2.82, 4.405 y 0.021. Y se nos muestra en la siguiente gráfica. Aquí podemos apreciar cómo es que fue dividido en dos grupos dichos valores, y podemos apreciar que pues, el grande a mediano siempre terminó considerando valores negativos. En el caso de la comparación de parejas ficha, podemos ver que siguió el mismo caso de agrupación de factores para arrojar valores similares. Simplemente tuvimos lo que es variaciones en valor T y valor P, por lo cual podemos decir que, por ejemplo, obtuvimos solo un valor negativo en el caso de grande y mediano, más los otros dos casos o dos agrupaciones tuvieron un valor positivo, ya que compacto a mediano fue de 1.30 y compacto a grande fue de 2.86, con un valor P ajustado en el caso de grande a mediano de 0.32, compacto a mediano de 0.203 y compacto a grande de 0.008. Y nos muestra la siguiente gráfica, que es muy similar a la anterior. Simplemente podemos ver que el compacto a grande se permaneció dentro del intervalo positivo de valores, a diferencia del grande mediano, que casi estuvo por completo considerando valores simples 100% negativos, o en su gran parte negativos. En la comparación múltiple de control de Dunet, la agrupación fue de los tres valores en el mismo grupo. Tenemos las medias que ya habíamos visto, y se nos dijo que de grande a mediano era de 3.10 y de compacto a mediano 2.6, con una diferencia de 1.99, en este caso no ha cambiado, y seguimos conservando el valor negativo de menos 1.55. Simplemente los valores de P ajustados al tener un solo grupo fueron cambiados, por lo cual nos dio, en el caso de grande a mediano, 0.225, y en el caso de compacto a mediano nos dio de 0.336. Y podemos apreciar que en este caso el factor de mediano es el que crea una cierta relación entre ambos valores. En el caso de la prueba simultánea HSU, las medias vuelven a generar dos factores negativos, como lo serían compacto y grande, y mediano y compacto. Podemos ver la prueba de significancia. Aquí podemos ver cómo es que se divide de forma exacta lo que es el automóvil grande y compacto referente a los otros dos, ya que este es el punto diagonal que podemos apreciar. Y aquí podemos ver los intervalos y cómo es que se relacionan, generando de cierta manera una flecha. Ok, ya con esto podemos analizar los datos y decir que sí existe cierta diferencia. Si no se te dice, proviene para someter a prueba. Podemos determinar que no todas las medias son iguales, ya que la variación que
o se presenta en dichas tablas nos permite determinar que en el caso de compacto grande siempre habrá una variación mayor, por lo cual podemos determinar que la media se encuentra un poco más distante de los valores, por lo cual podemos refutar la hipótesis que se nos plantea. Proseguimos a analizar el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente: lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentarán los datos de la lesión en la cabeza de los maniquíes de pruebas de choque. Se utiliza la unidad de medida HIC en las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilizan un nivel de significancia nuevamente del 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen las mismas medias. Y nos hace la pregunta: los datos sugieren que el automóvil grande es el más seguro. Para esto yo ya tengo un documento en mi tab, permítanme cerrar el que estábamos realizando y el que analizamos. Como ya lo realizamos, vamos a cerrar. Proseguimos a abrir nuestro archivo resguardado en la herramienta Minitab. En el cual podemos ver que yo ya tengo capturados los 10 datos de los 3 tipos de automóviles. Nuevamente, en este tipo de casos es necesario realizar la prueba por la cual se puede determinar si es que las medias son iguales, por lo cual utilizaremos la herramienta estadística ANOVA y nuevamente vamos a realizar una prueba de igualdad de varianzas para poder determinar los valores. Le damos en columnas separadas y seleccionamos los 3 tipos de automóvil: compacto, mediano y grande. En los tipos de opciones dejamos todo como está, nivel de confianza del 95%, tenemos las gráficas, todo correcto, no se realizará ningún movimiento, resultado también de la misma manera. Le damos a aceptar y nos plantea los siguientes valores, en los cuales nos dice que son 10 pruebas o 10 datos los cuales fueron realizados o analizados. Nos dice que el compacto tiene una desviación estándar de 79.52, el mediano tiene una desviación estándar de 102.81 y el grande tiene una desviación estándar de 175.26. Dice que el nivel de confianza individual es del 98.33. nos dice que con la comparación de múltiple los valores P es equivalente a 0.120 y en el caso de utilizar el método LM nos da una estadística de prueba de 1.87 y un valor P de 0.173, los cuales se aprecian en la siguiente tabla, ¿no? Y podemos ver que hay cierta diferencia o significancia entre lo que es el valor grande y el compacto y mediano, por lo cual se nos permite determinar que la hipótesis no podría refutarse, por lo cual es correcto o podemos proseguir a realizar. En este caso tenemos la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna lo que se nos genera es que por lo menos una de las varianzas es diferente. Claramente, y se nos está reflejando desde ahorita, que el automóvil grande tendrá algunas variaciones muy latentes en lo que es este tipo de casos o en este tipo de afirmación que se nos está haciendo, para la cual nuevamente utilizaremos la herramienta estadística ANOVA, un solo factor, respuesta de columnas separadas, y utilizaremos nuevamente los 3 tipos de valores: compacto, y en comparaciones nuevamente activaremos todas para poder analizar de distintas formas los distintos valores que pueden tomar los intervalos con los distintos tipos de agrupación que tienen dichas pruebas. Le damos a aceptar nuevamente y nos desglosan los siguientes datos. Primero que todo nos dice la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. La nula nos dice que sí. El nivel de significancia de 0.05 se
Se presupuso la igualdad de la varianza para el análisis, lo cual nos arrojó los siguientes valores. En el análisis de la varianza tenemos un factor GL2, un error de 27, tenemos como total 29, un SC ajustado de 12.614, un MC ajustado de 6.307, un valor F de .40 y un valor P de .676. El resumen del modelo nos dice que el valor S tiene un valor de 125.97 con un R cuadrado del 2.86, R ajustado y predeterminado en 0%, con las medias teniendo como mediano una media de 390.6, en el caso del vehículo grande 385.8, y en el caso del vehículo compacto tenemos una media de 431.5, una desviación estándar del mediano de 102.8, grandes 165.3, y en el caso del vehículo compacto 79.5, con intervalos de confianza muy distintos, ya que en el caso del mediano va del 308 a 472, grande de 304 a 467, y en el caso del compacto va de 349 hasta 513, con una desviación agrupada de 125.97, que es uno de los valores que nos dio en la parte superior. Que sería nuestro valor S en el resumen del módulo. Proseguimos con la comparación de parejas de Tour, que vemos que en este caso agrupó todo en un mismo grupo, que sería el grupo A, lo cual nos dio que la diferencia de las medias en el caso del grande a mediano es de menos 4.8, compacto a mediano es de 40.9 y compacto a grande es de 45.7, con un nivel de confianza individual de 98.04. La diferencia es de 56.3 en los tres casos, y tenemos un valor T de grande a mediano de menos 0.9, compacto a mediano 0.73, compacto a grande 0.81, y un valor P ajustado de grande a mediano 0.996, compacto a mediano 0.750 y compacto a grande 0.691. Y lo podemos analizar en la gráfica. En este tipo de gráfica podemos ver que si hay cierta similitud entre los valores, y podemos ver que tanto el compacto mediano y el compacto grande tienen cierta cercanía, y el único que presenta una diferencia notoria es el grande mediano, ya que podemos ver que como quien dice, los puntos compacto mediano y compacto grande se encuentran casi en lo que es el intervalo 50, en el caso del grande mediano que se encuentra en el cuadrante negativo, ya que se encuentra después del 0. Proseguimos en la agrupación de parejas Fischer. Nuevamente vemos que solo se genera un grupo, tenemos nuevamente las diferencias que siguen siendo las mismas, simplemente tuvimos variaciones en lo que es el valor P ajustado, ya que se nos dice que el grande mediano obtuvo un punto 933, el compacto mediano punto 474 y el compacto grande obtuvo un valor de punto 424 con un ISC individual de 95% de Fischer. De la siguiente manera podemos ver que se sigue presentando la representación gráfica que les mostré, en la cual se nos dice que compacto mediano y compacto grande tienen ciertas similitudes. Vemos la agrupación de formación utilizando el método Tunet del 95%. Nos dice que la medida de mediano control dice que es de 390.6, compacto 431.5 y grande es de 385.8 en la agrupación, por lo cual podemos ver que lo que es el automóvil compacto es el que está generando cierta diferencia entre los valores, ya que se encuentran muy distantes, ya que lo que sería compacto y el grande se encuentran en extremos totalmente distintos, ya que uno supera los valores y otro está por debajo de los. Y en el caso de pruebas simultáneas de Dunner se nos muestran solo dos grupos, en el cual sería grande mediano y compacto y mediano, con la diferencia de medio 4.8 y 40.9. Ok, nivel de confianza 97.27. Y podemos ver que el grande mediano sigue por debajo del 0, por lo cual podemos determinar que en este caso no todas las medias son iguales, y también podríamos determinar
que tal vez los automóviles grandes sí sean más seguros, ya que se han presentado ciertos intervalos o valores de constancia mayores en lo que es el vehículo compacto, por lo cual podríamos decir que es el vehículo que podría generar más lesiones, por decirlo así. Y así es como damos por concluido el ejercicio número 1 del tema 12.2. Aquí podemos ver las gráficas, cómo se representan, y con eso terminamos el ejemplo. Procedimos, lo guardamos y proseguiremos con el tema 12.3, análisis de dos factores. Definición: existen interacciones entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, es decir, que hay una relación directa entre ambos valores. Como datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón o una variable de columna, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, efecto de renglón o efecto de columna que afecte los valores. Nos dice lo siguiente: se presentan 6 requisitos que tiene el análisis de dos factores. El primero nos dice que para cada celda los datos muestrales provienen de una población con una distribución aproximadamente normal. Número 2, la población tiene la misma varianza o la misma desviación estándar. Número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes, es decir, este procedimiento no se aplica a muestras que no son dependientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Está diseñada se conoce como diseño de balanceo, ya que en el caso de que tengamos algún tipo de dato impar, hay pruebas que se pueden hacer para el mismo, pero para esto primero vamos a analizar el ejercicio, cómo se nos presentan los datos. Vamos a decir, ejemplo de medición de desaceleración del pecho en grados G en prueba de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, efecto de reflector o de renglón en los tipos de automóviles extranjeros y nacionales. Se nos muestra que está dividido en dos factores. El primero es tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el segundo es tamaño de automóvil, y este divide entre lo que es compacto, mediano y grande. Nuevamente, para la practicidad, yo ya tengo un archivo en militar preguardado, el cual abriremos. Permítanme que se abra, el cual nos presenta lo siguiente: desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Para esto también es necesario realizar alguna prueba para poder determinar si es factible realizar el ejercicio o si la hipótesis nula que se nos presenta tiene cierta validez para ser respondida o refutada de la misma manera. En primera instancia usaremos estadística, lo que sería ANOVA, y vamos a utilizar lo que sería el factor de prueba de igualdad de varianza separadas. Permítanme, sería ok, desde aquí le damos aceleración, modelo, no, a ver, sería aquí, no, permítanme nuevamente, a ver, estadística, ANOVA, y en este caso sería la herramienta de análisis de media, lo cual nos va a permitir determinar si son iguales o hay alguna correlación entre este tipo de cosas. La respuesta será la desaceleración del pecho, y tenemos como factor normal el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil.
nivel de significancia de 0.5% y le damos a aceptar. Se nos presenta el anom normal de dos factores, en este caso la desaceleración del pecho en grados que podemos ver que hay efecto de interacción y se nos divide en tres gráficas. La primera nos presenta lo que es el efecto y tenemos un factor que va de 5 a menos 5, teniendo como correspondiente a 5 a punto 4.29 y a menos 5 menos 4.29. Podemos ver que en el factor 0 se encuentran distintos puntos que varían de arriba hacia abajo y algunos se quedan en el medio. Se nos presenta compacto, apunta hacia abajo, grande apunta hacia abajo, mediano apunta hacia arriba, compacto nacional apunta, se queda intermitente en el grado o en el eje 0, grande se queda en el eje 0 y mediano también apunta hacia abajo. Efecto principal del tipo de automóvil, principal del tamaño. En el caso podemos ver que la media va de 44, 42 y 40. Podemos apreciar que se nos muestra valores del automóvil extranjero y nacional, mostrando el punto de que nacional se encuentra en 39.168 y extranjero se encuentra en 43.943. Los tipos de automóviles se presentan de la siguiente manera, diciéndonos que el automóvil compacto se encuentra en 45.70, el automóvil mediano en 41.56 y el automóvil grande se encuentra en 37.41, por lo cual podemos ver que si hay ciertas variaciones entre las medias, ya que podemos ver que los distintos valores tienen cierta orientación o interacción entre ellos, ya que algunos sí siguen el mismo comportamiento o se comportan de la misma manera, como lo vimos en el caso de arriba, en el cual dos valores se quedaron en el mismo eje y tres valores optaron por el factor negativo, con un solo punto que optó por un factor o interpretación distinta, ya que pudimos ver que el automóvil mediano de los extranjeros se orientaba hacia los factores positivos. Analizando esto podemos ver que sí se puede realizar el ejercicio, por lo cual procederemos a realizar estadística, nuevamente la herramienta NOVA, que es un factor muy importante, y haremos lo que sería un balanceo ANOVA. Obviamente la desaceleración es la respuesta, y aquí tendremos tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En este caso, vemos la opción de gráficas. Vamos a utilizar lo que es 4 en 1 para poder analizar cómo es que se nos presenta la información. Hay que saber que las gráficas es un factor muy importante, ya que nos permite mostrar los datos de forma plausible y visible, y es por eso es una de las herramientas más recomendadas. En el caso de almacenamiento, nuevamente no presionaremos nada, le damos a aceptar y nos muestra los siguientes. Primero nos dice niveles 2 y tipos 2. Son tipos fijos, nos dice que son los valores. El primero es el tipo de automóvil, que sería extranjero o nacional, y el segundo tamaño de automóvil, compacto, grande o mediano. En el análisis de la varianza nos dice que tenemos unos valores de P en el tipo de automóvil de 0.038, tamaño de automóvil 0.060 y tipo y tamaño, ya que esto se multiplica para poder determinar, nos dice que su valor P es de 0.717, con un error de 12 y un total de 17. El resumen del modelo nos dice que nuestro valor S vale 4.6487 con un R cuadrado de 52.54 y un R cuadrado ajustado de 32.77. Podemos apreciar la gráfica de residuos, valores ajustados y orden de observación, en el cual podemos ver que se encuentran distintas variaciones
En el primero de porcentajes podemos ver que hay varios valores que se encuentran dentro o se permanecen dentro del mismo eje, por lo cual podemos decir que hay cierta orientación o interacción entre estos puntos. En el caso de los valores ajustados podemos ver que ciertos valores se alejan mucho del punto central, por lo cual podemos decir que hay valores atípicos en la representación gráfica de los valores ajustados, por lo cual puede que uno de las medias tenga una variación distinta a las otras, por lo cual desde ahorita podemos ir interpretando que la hipótesis podría ser refutada, ya que se nos presentan valores atípicos. Podemos ver un histograma de residuos y un histograma o una gráfica de puntos de la orden de observación, en la cual podemos ver que van desde el 4 hasta el punto 7 y demuestran altibajos entre el mismo. Pero también podemos apreciar que muchos de los puntos se encuentran dentro del intervalo positivo. Del mismo modo, hay valores muy atípicos, como sería el número 4 o el número 7, que se encuentran en los extremos de las gráficas. También podemos decir que en este tipo de casos hay muchos tipos de herramientas que podemos seguir utilizando para determinar información, ya que por ejemplo estadística, ANOVA, en la prueba gráfica de intervalos podemos con grupos, ya que estamos utilizando varios. Nos podríamos estar más datos. Le damos a aceptar aquí y se nos muestra un gráfico comparativo, en lo cual podemos ver que en el caso de los vehículos nacionales hay cierta variación muy distintiva al caso de los extranjeros, por lo cual se nos permitiría interpretar que no todas las medias son iguales. Hay que ver que nos pregunta el ejercicio. Utilice bajo, mediano, prueba de stock, utilice un... Ok. Analizando los datos podemos ver que sí hay variación entre las medias o desviaciones estándar que obtenemos de estos valores, por lo cual podemos refutar la hipótesis nula que se nos presenta dando por terminado. Proseguiré a cerrar mi etapa. Digamos que no, y proseguimos a realizar el ejercicio de lesión de cabeza en choques de automóviles. A continuación se presentarán los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para poder choque. Se utiliza la unidad de medidas HIC por las siglas Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción renglón o del tipo de automóvil extranjero, nacional, un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.5. Nuevamente, yo ya para practicidad ya tengo aquí un documento preguardado. Proseguiré a abrirlo. Ya que está abierto, yo ya tengo nuevamente aquí los datos guardados, que en este caso son 18 datos, 9 nacionales y 9 extranjeros. Nuevamente realizaremos la misma prueba para poder determinar los valores y analizar los datos, que serían ANOVA, análisis de media, desaceleración, factor primordial o número 1 sería el automóvil y el factor sería el tamaño. El número 2 sería el tamaño. Nivel de significancia del 0.5%, ahí estamos bien. Le damos a aceptar. Ok, veamos qué está pasando. Si todo se encuentra en orden, veamos por qué nos aparece dicho valor. Veamos nuevamente. ANOVA, análisis de media. Le damos a aceptar. Permítanme. Ok, a ver, vamos a ver si ya agarró. Ok, estadística.
ANOVA, índice de media, ya lo tenemos aquí, vamos a ver, le vamos a aceptar y aparece el siguiente ángulo normal de dos factores de la desaceleración con un nivel significante del 0.05. El efecto de interacción nos dice que va de 100 a menos 100. Tenemos que el 100 va correspondiente al valor de 113.6 y el menos 100 a la contraparte negativa menos 113.6. Nos muestran los siguientes efectos de las divisiones. La primera es el tipo de automóvil y nacionalidad o nacional, tipo de automóvil. Podemos ver que en el caso del automóvil extranjero se encuentra en los valores de 450 de media y correspondiente a 447.1, y el nacional se encuentra en el factor de media de 350 equivalente a 320.8. En el caso del tamaño de automóviles, las medidas son distintas, ya que podemos ver que en el automóvil compacto se encuentra aproximadamente en 400, en lo que sería un mayor 383.9, correspondiente casi igual a lo que es el mediano, que esto sí se encuentra en el eje y sería ese su valor total. Y podemos ver que nuevamente el vehículo grande nos muestra una cierta inclinación hasta los factores o una diferencia más notoria, ya que se encuentra dentro de las medias de 300 a 400 con un valor aproximado, por lo cual sí es posible resolverlo, por lo cual seguimos con estadística arroba y ANOVA van a ser respuestas de desaceleración, modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Gráficas 4 en 1, le vamos a aceptar. Vamos a aceptar nuevamente y nos muestra los siguientes valores. Nivel 2 y 3. El tipo de automóvil nos da un valor P de .159, el tamaño del automóvil nos da un valor P de .655 y la multiplicación de ambos factores nos da un valor P de .281 con un error de 12 y un total de 17, con un valor correspondiente a este de 123.019, un R cuadrado de 33.15 y un R ajustado de 5.30%. Tenemos residuo, valor ajustado, histograma inverso orden. Podemos ver que en el caso de los residuos solo tenemos un valor atípico que sobrepasa los 200. En el caso de los valores ajustados o residuos de ajuste podemos ver que tenemos una gran conglomeración de datos en lo que es factores que se encuentran entre 350 y 400 y que nos presentan ciertos valores atípicos. También podemos ver que se han presentado valores que se encuentran muy por debajo de los demás. Aquí tenemos la gráfica de residuos, lo cual nos indica que en el punto de intervalo 0 se encuentra una gran variedad de valores, y en los valores de observación podemos ver que la gráfica nos muestra que muchos de los valores se encuentran dentro de los factores negativos. Para más certeza seguiremos realizando tipos de pruebas. La primera de ellas será utilizar estadística, ANOVA, y vamos a utilizar lo que es gráfica de intervalos. Nuevamente utilizaremos la herramienta de grupos, ya que estamos utilizando 3 columnas. Desaceleración, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, gráficas, le damos a aceptar. Vamos a aceptar, nos muestra nuevamente que los automóviles nacionales tienen un intervalo o se encuentran muy distintivos a lo que son los extranjeros, ya que podemos ver que un automóvil grande va de 0 a casi el valor constante de 1000 y un compacto se encuentra entre los valores de 300 a 600. Con el que llega el grande es nuevamente el que nos presenta nuevamente una variación más grande. Ahora utilizaremos estadística, ANOVA y gráfica de efectos principales, respuesta desaceleración, y en los factores, tipo
tipo de automóvil también le vamos a aceptar y nos muestra lo siguiente, en el cual podemos ver que hay una gran variación en los tipos de representación gráfica que se nos da, y como podemos ver que en el tipo de automóvil hay una inclinación muy grande hacia lo que es la media en los automóviles nacionales, y podemos ver que en el tamaño de los automóviles hay un descenso acompañado de un decrecimiento, por lo cual podemos ver que los automóviles grandes nuevamente presentaron este valor que nos permite decir que no todas las medias son iguales, por lo cual podemos refutar la hipótesis alterna. Seguimos ahora con la presentación. Creo que en esta novedad tuvimos factores o temas muy importantes, ya que el análisis o la herramienta NOVA es de bastante utilidad para el desarrollo, la aplicación y para poder determinar la interacción que hay entre distintos valores. Por lo cual siento que en esta unidad aprendimos mucho. Principalmente me gustó el tema 12.3, ya que pudimos apreciar distintas formas por las cuales podemos fundamentar nuestros valores y de la misma manera dar una respuesta concreta y certera sobre por qué se puede rechazar o confirmar una hipótesis nueva. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.